las nuevas publicad y congregad al pueblo, ya recoged la gente fiel, los esparcidos de Israel. Traedlos a Sion para alabar a Dios. Oíd al gran pastor, rebaño esparcido, Él os concederá sus santas bendiciones, su evangelio aceptad, en su redil os juntará. Pasión os traerá para alabar a Dios. Perdón ya recibí por medio del bautismo y la confirmación, y en él seréis unidos, vuestro dolor a él confiad y su consuelo aceptad. Pasión os traerá para alabar a Dios. Pasados el pesar y todos los dolores, podréis ya esperar resucitar en gloria. Después con Cristo estaréis, en su presencia moraréis. Milagros en Sion para alabar a Dios. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical de este domingo del manual Ven, Sígueme. La clase de este día, mis niños, se titula Ver abiertos los cielos. Pero ¿por qué el Señor le dio este título a esta clase del día de hoy a través de sus siervos escogidos, mis niños? Pues quiero decirles, porque los cielos y la tierra se encuentran abiertos. Los cielos están abiertos a través de la comunicación de Dios con el hombre. Nuestro Padre Celestial, mis niños, abrió los cielos desde el momento que el profeta José Smith pidió en oración que cuál de las iglesias que estaban diseminadas en la tierra era la iglesia a cual él debía unirse y cuál de las iglesias era la iglesia verdadera. Por eso, mis niños, el Señor le contestó al profeta. Desde ese momento, mis niños, los cielos se abrieron y hay comunicación del hombre que está en la tierra con la deidad que es nuestro Padre Celestial. Mis niños, para que los cielos sean abiertos es necesario que exista en esta tierra nuevamente el santo sacerdocio. Entonces el Señor en esta clase nos dice que a través del santo sacerdocio podemos volver nuevamente a la presencia de Dios. Qué importante, mis niños, por el sacerdocio. El sacerdocio nos ayuda a volver a la presencia de Dios. ¿De qué manera, mis niños? Sin el sacerdocio no pueden llevarse a efecto las ordenanzas del Evangelio. ¿Cuáles ordenanzas, mis niños? ¿Recuerden las ordenanzas que ustedes han recibido a través del santo sacerdocio? Pues primero, mis niños, es el bautismo. Esa es una ordenanza que puede efectuarla un poseedor del sacerdocio. Como ustedes recuerdan, mis niños, las clases de la iglesia son de repetición para que siempre mantengamos grabados esos principios del Evangelio que el Señor nos enseñó a través de las Santas Escrituras. El sacerdocio fue restaurado a través del profeta José Smith. Y en la tierra existen dos sacerdocios. Como sabemos, mis niños, el sacerdocio mayor o sacerdocio Melquisedec.
También existe el sacerdocio arónico, que también es conocido como el sacerdocio levítico. ¡Qué bendición, mis niños! ¿Para qué el Señor dio estos dos sacerdocios a la tierra, en la tierra, a través de la iglesia restaurada mediante revelación al profeta José Smith, mis niños? Para que nosotros podamos buscar la salvación de nuestras almas. Sin el sacerdocio, mis niños, no podemos recibir un arrepentimiento verdadero, porque si yo estoy arrepentida, ¿y cómo voy a lavar mis pecados, mis niños? Pues los vamos a lavar a través del bautismo, que puede efectuarlo un poseedor del santo sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón tiene como fin realizar en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días las ordenanzas exteriores. ¿Cuáles son las ordenanzas exteriores, mis niños? Pues para que sepan, las ordenanzas exteriores son aquellas que se hacen fuera del templo. Las ordenanzas del templo solo se pueden hacer a través del sacerdocio Melquisedec. Y esas son ordenanzas que nos llevan a vivir como familias eternas. Las ordenanzas que están en los santos templos del Señor, o ordenanzas exteriores, porque son ante el templo, al interno del templo. Entonces, mis niños, veamos hoy una ordenanza exterior o fuera del templo, es el bautismo. Luego, mis niños, otra ordenanza exterior puede ser o es, mis niños, la bendición de la Santa Cena. Esa vez, ve cómo están las ordenanzas exteriores o a través del sacerdocio de Aarón. Cada uno de ustedes, mis niños, han recibido ordenanzas a través del sacerdocio de Aarón. Pero también hemos recibido ordenanzas a través del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec también es conocido como el santo sacerdocio según el orden de Dios. Así se llamaba en la iglesia primitiva, pero este nombre fue cambiado por el sacerdocio Melquisedec para evitar la mucha repetición del nombre de la deidad, o sea, de nuestro Padre Celestial, y en su lugar se le nombró el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién era? Un siervo del Señor Santo, poseedor del sacerdocio, que él recibió de Abraham los diezmos. Entonces, qué bendición para ustedes y para mí saber estas cosas que se nos enseña en la iglesia restaurada. De manera que los cielos están abiertos a través del sacerdocio que se restauró en esta tierra a través del profeta José Smith, los dos sacerdocios. Muy bien, recuerden, primeramente se llamó el sacerdocio según el orden de Dios. Luego, sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue rey de Salem, y la tierra de Salem fue muy justa al ver los ejemplos de este sacerdote de Dios. Mis niños, pero también en la Biblia. Hoy vamos a leer en el libro de Doctrina y Convenio 107 y de 1 al 8. Pero quiero contarles estas cosas para que podamos correlacionarlas. La Biblia con Doctrina y Convenio, para que llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro entendimiento, que esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, al igual que la iglesia de la antigüedad. Mis niños, quiero contarles que en la Biblia, el profeta Elías, al ver la iniquidad del pueblo del Señor,
cerró los cielos a través del santo sacerdocio y no hubo lluvia. Por eso el pueblo, mis niños, sufrió de una hambruna terrible. Muchos murieron, mis niños, pero eso no fue suficiente. El profeta Elías, cuando el pueblo aprendió la lección, abrió los cielos por el poder del santo sacerdocio y hubo lluvia en la tierra y hubo cosecha y hubo alimento en las mesas del pueblo de Israel. ¡Qué bendición, mis niños! Les voy a contar, leer un poquito de esa historia de Elías el profeta. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque ya se oye el ruido de una gran lluvia. ¿Por qué se oía el ruido de una gran lluvia, mis niños, después de estar cerrados los cielos? Porque Elías el profeta se arrodilló ante Dios y pidió clemencia para su pueblo. Y la respuesta fue, mis niños, dice, y aconteció que estando esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab al carro y fue a Jezreel. Qué bendición, mis niños, poder ver este milagro que hizo el Señor a través del santo sacerdocio. Y veamos qué dice en Doctrina y Convenio 107, mis niños. 107, 1 al 3 dice, en la iglesia hay dos sacerdocios. Lo que yo les estaba explicando, mis niños. Hay dos sacerdocios, a saber, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón, que incluye el levítico. Mire lo que yo les estaba comentando en la historia con mis propias palabras. Pero estas son las palabras del Señor. Antes de su época se llamó el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Este es el sacerdocio arónico. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene el poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo para administrar en las cosas espirituales. Como ven, mis niños, el sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad de imponer las manos sobre nuestra cabeza para derramar bendiciones de los cielos, porque se abren al invocar este sacerdocio mayor. El sacerdocio Melquisedec es el único que tiene la autoridad para imponer las manos y conferir el don del Espíritu Santo para bendecir los niños, mis niños, y derramar las bendiciones para oficiar en los templos del Señor. Somos grandemente bendecidos porque estos dos sacerdocios están nuevamente en la tierra. Y el Señor siguió diciendo, y el segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Y se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor. O sea que el sacerdocio de Aarón depende del sacerdocio Melquisedec. Pero qué bendición, mis niños. En la iglesia, recuerden, primero a los jóvenes se les confiere el sacerdocio menor. Vamos gradualmente como ascendiendo. Luego que obtienen el sacerdocio menor, luego al llegar a la edad de 18 años, ya se les da el sacerdocio Melquisedec,
o sea, el que nos da la autoridad y las llaves de poder ministrar todas las ordenanzas del reino de Dios en la tierra. Y siguió diciendo el Señor, que se llama el sacerdocio mayor, dice que es una dependencia del Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores, o sea, fuera del templo, en las capillas de los barrios, en nuestros hogares y en nuestras familias también. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Somos grandemente bendecidos porque este evangelio se restauró a través de el profeta José Smith. Y hablando del sacerdocio mayor, mis niños, nuestro Señor Jesucristo también, Él recibió el sacerdocio mayor a través de nuestro Padre Celestial. Y así lo dicen mis niños en la Biblia, en Hebreos 5, 7, 8 y 9 dice, mire, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se refiere a Jesucristo. Él era hijo de Dios. Y por todo lo que él padeció por mis culpas y por sus culpas, mis niños, aprendió la obediencia en cumplir toda aquella misión celestial que Dios le había dado para cumplir en esta tierra. Y sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aún mi Salvador, aún su Salvador recibió el santo sacerdocio a manos de su Padre. Entonces, mis niños, de quien tenemos mucho que decir y es difícil explicar por cuánto habéis hecho lentos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis niños, ustedes en este momento están participando ya de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Aquellas comidas fuertes. ¿Cuál es el alimento espiritual sólido, mis niños? Los misterios de nuestro Padre Celestial que se obtienen a través de los maestros que con diligencia guardan la fe y son inspirados por el poder del Espíritu Santo. Qué bendición saber estas cosas, mis niños. Entonces también, como vemos que Jesucristo recibió el sacerdocio mayor, también dice, vamos a ver quién era Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, lo que les había explicado antes, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a quien dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, mis niños? A través del sacerdocio arónico, no podemos recibir la perfección en nuestras vidas. Por eso se levantó otro sacerdote, que es el sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué, mis niños?
¿Cuál es la perfección que vamos a lograr a través del sacerdocio mayor? Cada una de las ordenanzas que se nos enseñan en los templos del Señor, porque los templos del Señor son la casa de Dios, son una escuela para que nosotros encontremos la perfección y obtengamos aquel título para comparecer ante el Hacedor de nuestras vidas, nuestro amado Elohim, Dios con nosotros. Qué bendición, mis niños. En la antigüedad, el sacerdocio arónico se confería a través de la descendencia. Ya hemos visto estas cosas anteriormente. ¿Cómo está eso, mis niños? Si papá tenía el sacerdocio levítico o arónico, había que conferírselo al hijo mayor, y así en esa línea. Pero una vez obtenido ese sacerdocio, necesario es, mire que dice en Hebreos 7:16, porque no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es el precio para poder obtener el sacerdocio de Melquisedec, tener una vida indestructible. En otras palabras, tener una vida recta, porque ya no se nos va a dar por descendencia, sino a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Qué bendición saber estas maravillosas cosas que llenan mi alma de un testimonio fuerte que ustedes y yo hemos recibido las ordenanzas tal y como en la antigüedad, en la iglesia primitiva, recibieron nuestros antepasados. Y el Señor nos enseñó en esta clase, mis niños, que los siervos escogidos del Señor dirigen su iglesia. Los siervos escogidos del Señor dirigen su iglesia. ¿Cuáles son los siervos escogidos del Señor? La primera presidencia, el profeta Nelson, sus consejeros, el presidente de misión, el presidente destaca, los presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son los siervos escogidos para dirigir esta obra en esta tierra. Y así nos enseñó el profeta José Smith en Doctrina y Convenio 107, 21. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de estas cosas. Dice 107, 21, necesariamente hay presidente o preceden o sean nombrados oficiales presidente entre los que son ordenados a los varios oficios. Siempre que se organiza un quórum, por supuesto tiene que tener un presidente y se llama quórum de elder. ¿Por qué se llama quórum, mis niños? Es un grupo de miembros de la iglesia que pertenecen a determinado sacerdocio. Entonces hay que tener un quórum. Quórum de élderes, quórum de diáconos. Y así, mis niños, dice que los 12 son sumo. Los 12 son un sumo consejo, presidente, viajante para oficiar en el nombre del Señor, bajo la dirección del presidente. El orden de este sacerdocio, o sea, el sacerdocio Melquisedec, se confirmó para descender de padre a hijo y por derecho pertenece a los descendientes literales del linaje escogido, el cual hicieron promesas. El orden de este sacerdocio, dice, es deber de los 12 ordenar, ministrar
ministros, evangelistas en todas las ramas grandes de la iglesia, según les sea designado por revelación. Entonces el sacerdocio se confirió, mire cómo dice, como estábamos hablando, bajo líneas consanguíneas. Por ejemplo, Adán se lo dio a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 69 años. Ya grandecito lo ordenó a este sacerdocio. Además dice, por consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la iglesia. Esos son los siervos escogidos del Señor para presidir la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El Señor, después de habernos enseñado que los cielos fueron abiertos a través de la revelación, por el poder del santo sacerdocio, mis niños, nos enseña que si nosotros guardamos nuestros convenios, vamos a ver, Él nos trae bendiciones. ¡Qué excelente, mis niños! Vamos a ver cuáles son las bendiciones que el Padre Celestial nos traerá si guardamos los convenios. Está en el 108, 3, dice: repose por tanto tu alma en cuanto a la condición espiritual, y no resista más mi voz. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Por tanto, mire qué especial, mis niños, que si guardamos los convenios, levántate, dice, ten más cuidado. Cada uno de ustedes debe tener cuidado en cuanto a las promesas que hizo el Señor cuando recibió el convenio bautismal. Debemos tener cuidado, y si tenemos cuidado en guardarlo, dice que vamos a recibir bendiciones sumamente grandes, y nos da un mandamiento. Por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en toda tu exhortación y en todos tus hechos. Un llamado para cada uno de ustedes, mis niños. Fortalezcamos a nuestros hermanos que están débiles en la fe, y recibiremos esas bendiciones hasta que sobreabunden. Hablando también, mis niños, que debemos guardar los convenios. Hay en la Biblia una historia bien especial en Reyes, que el rey David mandó a su hijo Salomón guardar los mandamientos. Mire qué especial le dijo. David manda a Salomón a guardar los mandamientos y andar en los caminos del Señor. Así cada uno de ustedes, mis niños, deben y debo guardar los mandamientos y andar en los caminos del Señor. Pero mire qué bonita, de qué manera le dijo David a su hijo Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuércense y sean hombres. ¿Qué significa ser hombre, mis niños? Tener fuerza espiritual y corporal para guardar los mandamientos de Dios. Sé con todo mi corazón que cada una de estas cosas que hoy hemos aprendido son verdaderas, y somos grandemente bendecidos, mis niños, por tener los dos sacerdocios en esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.